resultar actores fundamentales si queremos cambiar realmente nuestro destino. Es por ello que nuestro Congreso trae al debate justamente estos temas urgentes: los desafíos que nos plantea la persistencia de esta pandemia, la situación en la que quedan ahora los objetivos de desarrollo sostenible en este nuevo escenario global, las alternativas que podemos fortalecer como aquella que nos ofrece el concepto de economía circular. Todo ello en un evento que tiene además la singularidad de escuchar y debatir con los mismos gestores que dentro de la academia construyen día a día los caminos de la vinculación entre todos los actores involucrados, lo que nos permite el privilegio de aprender de sus aciertos, pero también de sus errores, que es a fin de cuentas lo que nos enriquece colectivamente. Tal como ya hemos transformado en tradición desde nuestro quinto Congreso, me complace ratificar hoy el acuerdo que tuvimos en el año 2019 para que la sede de nuestro próximo noveno Congreso se realice en la Universidad de Guadalajara, México, donde esperamos encontrarnos el año próximo. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, doctor Chávez, por estas palabras tan importantes y significativas para dar inicio a esta octava versión del Congreso Internacional de la Red ALCUE. Y ya entrando en materia, vamos a darle paso a nuestro primer momento de la agenda, que es el conversatorio, de rectoras y rectores, cuyo tema son los retos y estrategias de las universidades ante la persistencia de la pandemia. En este conversatorio nos acompañará la doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, la doctora Marisol Durán Santis, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Sarmeño, rector de la Universidad de Colima, México, y será moderado por el doctor Carlos Chávez, presidente de la Red ALCUE. A todos bienvenidos y les doy entonces la palabra para que demos inicio a nuestro conversatorio. Buenas con todos, con todas. Efectivamente, vamos a dar inicio a nuestro primer conversatorio, retos y estrategias de las universidades ante la persistencia de la pandemia. Tenemos 90 minutos, ¿no? Para poder dialogar y escuchar a nuestros rectores y también atender algunas de las interrogantes que pueda haber de parte del público. Lo primero es presentar a nuestros destacados panelistas. La doctora Brigitte Baptiste Ballera, rectora de la Universidad de EAN de Colombia. Ella es bióloga, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría en Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida y doctora honoris causa en Gestión Ambiental por Unipaz. Fue directora durante 10 años del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y actualmente se desempeña como rectora de la Universidad de EAN en Bogotá, Colombia. Por otro lado, tenemos también la participación de la magíster Marisol Durán Santis, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. La magíster Durán Santis es ingeniera en alimentos por la Universidad de La Serena y magíster en tecnología de los alimentos por la Universidad de Santiago de Chile. Posee diversas especializaciones, tanto en su área disciplinar como en gestión educativa de la educación superior. Fue directora del Centro de Desarrollo de Tecnología Agroindustrial y directora del Departamento de Biotecnología. Ha sido vicerrectora académica y actualmente rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile. Y finalmente, presentamos al doctor Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, México. El doctor Torres Ortiz Cermeño es licenciado en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas, por la Facultad de la Universidad de Colima, maestro en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y doctor en Educación. Ha sido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinador general de Comunicación Social y secretario general de la Universidad de Colima, México. Actualmente es su rector. Con tan prestigiosos panelistas, vamos a dar inicio al Congreso con este conversatorio, para lo cual vamos a tener una intervención de 10 minutos a propósito de un bloque de preguntas que les hemos hecho llegar a los distinguidos rectores y rectoras. Las preguntas son estas. ¿Considera usted que la persistencia de la pandemia del COVID-19, debido a las variantes y mutaciones
tanto actuales como futuras, así como al curso real de los procesos globales de inmunización y de sus evidencias de desigualdad y lucro, modificarán las previsiones que se hicieron en su momento para sentar las bases de un desarrollo como el planteado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Será necesario reasignar prioridades, recalcular los plazos, introducir nuevos ejes estratégicos? En consecuencia, ¿habrá que rehacer los objetivos de desarrollo sostenible ante esta nueva realidad? ¿Será necesario redactar una tercera definición de estrategias globales ante el fracaso de las dos anteriores? El orden de la intervención cada 10 minutos lo inicia la doctora Baptiste, le continúa la doctora Marisol Durán y termina en este primer bloque el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz. Van a tener 10 minutos y yo les voy a avisar faltando un minuto para que no haya inconveniente. Tenemos las palabras de la doctora Brigitte Baptiste. Bueno, muchísimas gracias, doctor Chávez. Qué gusto, como les decía en la apertura, estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno, la pregunta es bien retadora porque los objetivos de desarrollo sostenible son muy recientes, relativamente hablando en los tiempos de los acuerdos globales. eh, Tardó cerca de 5 años la conversación que llevó a su adopción formal por parte de Naciones Unidas y luego la adopción por cada uno de los países o de las regiones o de los bloques que configuran las distintas fuerzas globales y luego su paulatina transformación en políticas nacionales de distinto tipo. Obviamente, ya para este momento es raro encontrar un país que no reconozca abiertamente que sus políticas de desarrollo están orientadas por los ODS, pero sabemos que eso implica un esfuerzo muy grande eh, en la cadena de transmisión. Una cosa es adoptar por parte de un Congreso de la República, de un Parlamento, de un sistema de gobierno, unos buenos deseos, digamos, como los de los ODS, y otra cosa, lograr llenarlos de contenido. Estamos acostumbrados pues a que esto toma cierto tiempo. La ventaja del proceso es que tal vez los ODS reconocen que hay conflictos entre los componentes de su visión prospectiva que hay que ir resolviendo de manera diferencial en cada uno de los países y a medida que se vayan evaluando las condiciones, de manera que los países tienen la posibilidad de, como preguntaba el doctor Chávez, de priorizar y seleccionar algunos de los temas que resultan, digamos, más estratégicos o más urgentes en términos de sus capacidades y del futuro que se avisora. Hay países que tienen problemas mucho más agudos para responder al, al cambio climático, problemas que tienen países que tienen problemas de equidad y acceso a la educación y a la salud más marcados que otros, países que tienen sistemas constitucionales muy centralistas o derivados, por ejemplo, de momentos autoritarios de su historia, como sabemos que está sucediendo en la discusión del reemplazo de la Constitución en Chile, eh, y muchos países que tienen nuevas generaciones con preocupaciones y preguntas muy particulares sobre lo que aparentemente viene en la pospandemia y que pues han ido discutiendo y diríamos que cocinando durante estas épocas. Entonces yo diría que la respuesta concreta a la pregunta que nos hace Carlos Alberto es que no hay que desecharlos, por supuesto, es demasiado temprano y un ejercicio de estos es demasiado complicado de instaurar en el orden de la conversación global, pero sí hay que eh, tratar de enriquecer la, el camino de implementación con propuestas mucho más concretas, menos generalistas, menos basadas en datos promedio, que es a lo que estamos acostumbrados de los órganos globales. Por ejemplo, siempre hablo del tema de la disminución de emisiones. Sabemos que hay
unos acuerdos que ahora se van a ratificar y ojalá profundizar en Glasgow para la disminución de los aportes de CO2 a la atmósfera. Pero también sabemos que este acuerdo no reconoce la inequidad en los aportes de contaminantes a la atmósfera, ni la responsabilidad diferencial que los distintos países han tenido al respecto, y por el contrario, se nos está pidiendo que todos seamos igualmente corresponsables, lo cual es completamente injusto, y por eso emerge digamos, una propuesta de justicia climática cada vez más robusta y cada vez más fuerte, que yo creo que va a ser parte de las instancias que los ODS van a tener que considerar a fondo en las próximas reuniones, porque la descarbonización no puede hacerse bajo los mismos parámetros que se hizo la carbonización, porque si no vamos a replicar los modelos inequitativos de acceso a la energía o de transiciones hacia modelos agroalimentarios más sostenibles, en fin. Entonces sí creo que la pandemia nos tiene que ayudar a plantear o a descubrir cuáles son esas cualidades diferenciadas que en la corresponsabilidad global se pueden plantear y se pueden convertir en un mecanismo operativo mucho más sensible y mucho más satisfactorio para que tomemos las medidas que requerimos de manera más urgente, es decir, para movilizar los recursos, porque estamos hablando finalmente es de movilizar recursos, construir capacidades, y pues uno diría, aquí en Colombia las capacidades que requerimos seguramente van a ser muy distintas a las que requiere Guatemala, a las que requiere el Paraguay o cualquiera de nuestros países del Caribe. Así que yo, digamos, concluiría con digamos, con ese llamado a la necesidad de que desde la academia ayudemos a encontrar esa diversidad de condiciones para la aplicación de los ODS y la pluralidad de salidas potenciales en un marco de equidad y cooperación. Perfecto, perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su reflexión. Y pasamos entonces a la segunda intervención de la doctora Marisol Durán. Ahí. ¿Está bien el audio? ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Es un grato placer poder estar acá hoy día en representación de mi universidad, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y sobre todo para discutir un tema tan relevante como el Objetivo de Desarrollo Sostenible y cómo el impacto de la pandemia también va a traer efectos que van a ser significativos. Así que me parece un tema de discusión muy importante y que lo podamos compartir aquí además con la rectora y los rectores que nos acompañan en este panel. Respecto de la pregunta, desde nuestro punto de vista, la pandemia del COVID ha confirmado la profunda validez de la formulación de los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Eso es un punto que quisiera señalar y recalcar también. Sin embargo, al mismo tiempo, la crisis pandémica empuja a una reformulación de las estrategias orientadas a su materialización por parte de los estados y también de las sociedades, así como el papel que tenemos que jugar hoy día las instituciones de educación superior. Nos resulta evidente que la pandemia ha provocado y va a provocar impactos negativos sobre la Agenda 2030, en general por el incremento de las desigualdades, por la desaceleración económica mundial y en específico por el detrimento global también de las condiciones sanitarias. Ello puede representar un punto de inflexión negativo para avanzar en la materialización de la integridad de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también lo podemos ver como un potencial y una oportunidad para que se reorienten los esfuerzos hacia el mundo que todos y todas aspiramos construir.
La crisis pandémica también ha visibilizado los límites estructurales de un modelo de desarrollo que asume el mercado como el único o principal mecanismo de asignación de los recursos y de regulación de la convivencia social, así como las brechas y las insuficiencias del sistema de protección social y los mecanismos para la sustentabilidad ambiental. Entonces, representa una oportunidad en la medida que ha confirmado el imperativo de repensar el desarrollo como una condición para delinear las respuestas para un mundo post-pandemia. Pensamos que se requiere un Estado social y democrático de derecho en base a un nuevo pacto social en los ámbitos fiscal, social y productivo, que incluya la universalización de los derechos. Las estimaciones de los organismos internacionales señalan que los efectos de la pandemia generarán la recesión de mayor envergadura que ha experimentado la región desde 1914 y 1930. Ello demuestra que es necesario un Estado proactivo en derechos sociales y una economía resiliente con inclusión social, con sustentabilidad como eje orientadores de la recuperación en el terreno económico y también en la resolución sanitaria de la crisis. Esto debe ser incorporado como una nueva centralidad estratégica de los países a la hora de considerar los desafíos y los nuevos desafíos que impone la pandemia en la implementación de la Agenda 2030 y también en el camino hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Durán. Y tenemos para cerrar esta primera parte del conversatorio la intervención del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Por favor, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y un saludo desde Colima, México. Saludo a la doctora Marisol Durán Santiz, rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile, a la doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Escuela de Administración de Negocios. Saludo también con mucho gusto al maestro Carlos Chávez Rodríguez, quien funge como moderador de esta mesa, de esta reflexión, de este conversatorio. Yo quiero destacar cuando veo los datos de las dos rectoras y su servidor que estamos participando en este conversatorio, el hecho de que los tres tenemos muy poco tiempo al frente de nuestras instituciones. Es decir, nos está tocando vivir la pandemia en carne propia y tomar decisiones en instituciones educativas dentro de los alcances de la pandemia, lo cual me parece un común denominador y una condición que es importante para ponerla en la reflexión. Lo que yo quisiera decir en esta primera pregunta, o para contestar esta primera pregunta, me gustaría contextualizar algunas cosas y finalmente daría mi punto de vista sobre el planteamiento, sobre la interrogante. Lo primero que tendría que decir es que evidentemente, como se ha señalado de manera muy clara, no estamos hablando de una crisis de salud o de una crisis sanitaria, sino estamos hablando de una crisis humana de un tamaño descomunal, de la cual no teníamos ese horizonte en una primera etapa de la pandemia. Y el otro punto que me gustaría destacar es cómo esta Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible tienen un común denominador en acentuar o en fomentar los derechos humanos de los ciudadanos y los ciudadanas en el mundo. A mí me parece que esos son dos puntos de partida fundamentales para ir contextualizando las respuestas que podemos otorgar. En ese sentido, yo veo dos puntos fundamentales
que pueden determinar mi respuesta como rector de una universidad pública en México. Por un lado, lo que se denomina como la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, esa década de acción, considerando que esta agenda y estos objetivos apenas se plantean en el 2015, esta década de acción realmente es la década donde empieza el COVID en todo el mundo. Entonces me parece que es un factor determinante para que en esta década podamos hacer las reflexiones, los ajustes, los replanteamientos que sean necesarios, porque es una coincidencia que a mí no me parece menor. Evidentemente, en reflexiones de cualquier organismo internacional, queda claro que los efectos de la pandemia están poniendo en riesgo las promesas de la agenda de las generaciones presentes y futuras por infinidad de razones. En ese sentido, insistiría que el año anterior, que es donde inicia esta década de reflexión o esta década de acción, me parece que es el punto de inflexión natural que podemos aprovechar. Yo lo vería como un área de oportunidad, no solo en los alcances de los sistemas educativos, sino también en todas las decisiones que se tomen en organismos internacionales y se tomen también en los diferentes gobiernos nacionales de la región. El otro punto que me parece fundamental es el objetivo del desarrollo sostenible, el número 4, que habla puntualmente de la educación, de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Considerando las responsabilidades que hoy en día tenemos, me parece el objetivo fundamental para nosotros. Y además diría otra cosa, si revisamos el resto de los 17 objetivos, el número 4, tiene una relación directa, diría yo, absolutamente directa, con 9 del resto de los objetivos. Y de manera indirecta, pues evidentemente está vinculado a todos los demás. Por eso yo decía al principio, me parece fundamental que tengamos claro que una de las grandes aspiraciones de la agenda y de los objetivos es el tema de generar igualdades, equidades en el tema de los derechos humanos de los individuos. En ese sentido, las condiciones de igualdad nos permitirán impactar en los alcances de algunos otros objetivos, como es la cultura de paz y la corresponsabilidad de los ciudadanos. Pero yo no veo cómo eso sea posible sin que los ciudadanos de nuestros países tengan acceso a un sistema educativo más robusto, de mayor calidad y de mejor cobertura. Hoy en día, incluso antes de iniciada la pandemia, había datos muy elocuentes, yo diría hasta alarmantes, con respecto de las desigualdades que imperaban en los sistemas educativos. Por ejemplo, 200 millones de niños que no asistían a la escuela, y la proyección es que al término del horizonte de la agenda, es decir, al año 2030, solo el 60% de la población en ese rango de edad podría estar terminando la educación superior. Yo quiero compartirles el dato que tenemos hoy en día en México, que a 9 años del horizonte de la agenda, estamos apenas en el 40% de esa aspiración o de esa meta,
y además con un escenario diferente al que determinó originalmente esa proyección. Evidentemente, como ya lo refirieron las rectoras que me antecedieron en el uso de la voz, pues el COVID vino a agudizar las diferencias, a hacer más evidente los problemas, a agravar la situación. Hay evidencia contundente de los resultados negativos que se están dando en la enseñanza y se están ampliando las desigualdades en los sistemas educativos existentes. Hemos hecho seguramente todos desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, un esfuerzo descomunal para que eso no sea así. Sin embargo, los efectos sociales, diría yo, los efectos sociales de la pandemia han sido mucho más profundos, mucho más serios que el esfuerzo que alcanzamos a realizar. Incluso ya dentro de la órbita de la pandemia, existen hoy en día, según la UNESCO, 500 millones de alumnos que no tienen acceso, no tienen posibilidad de ir a un sistema de mediación tecnológica. En ese sentido, yo terminaría contestando lo siguiente. Creo que los objetivos del desarrollo sostenible son vigentes, no han fracasado, porque el tiempo en el que estuvieron operando antes de la pandemia realmente es muy corto. Evidentemente coincido, habría que repensarlos, que reorientarlos y especialmente plantear diferente esta famosa o esta denominada década de acción de los objetivos del desarrollo sostenible, que es precisamente la década que inicia con la pandemia en todo el mundo. Entonces, yo hablaría de su vigencia, de su oportunidad. Evidentemente, el esfuerzo para poderlos concretar es mayúsculo, es de otros alcances, pero para mí y lo que pensamos en la Universidad de Colima es que serían absolutamente vigentes y viables. Muchas gracias y aquí dejo mi primera intervención. Muchas gracias, doctor Cristian. Y entramos entonces a la segunda ronda de este conversatorio con una pregunta que no por lo breve es sencilla de contestar. Y me refiero a la siguiente pregunta. A las universidades y en general a las instituciones de educación superior de nuestra región, ¿qué tareas prioritarias les correspondería desarrollar en este nuevo escenario? En esta ronda, con una duración de 5 minutos por intervención, comenzaremos, ¿no es cierto?, con la lista invertida, es decir, comenzamos esta vez con la intervención del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz, continuamos con la doctora Marisol Durán y culminamos con la doctora Brigitte Baptiste. Tiene la palabra doctor Cristian Jorge Torres Ortiz. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta ya se circunscribe más a los horizontes de nuestro país y de nuestra propia institución. Yo en un primer término quiero decir que en México hay una coyuntura que coincide, es decir, no fue propiciada por la pandemia, y es el hecho que hace muy pocos meses en nuestro país se aprueba una nueva Ley General de Educación Superior que determina otros horizontes, otras reglas, otros alcances para la educación superior en nuestro país y establece como una de sus premisas fundamentales el derecho a la educación como un derecho humano. Por eso yo sigo insistiendo en este punto de que los objetivos
tienen impactos o tienen injerencias o pretenden traducirse en derechos humanos fundamentales para la población. En ese sentido, y considerando que aquí estamos participando instituciones de Chile, Colombia y México, es importante decir que Colombia y México tenemos una situación parecida con respecto a lo que hemos podido avanzar en el trato y atención de la pandemia. Sin embargo, Chile tiene una situación más alentadora que la que tenemos hoy en día en México y en Colombia. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, en México apenas vamos, en términos generales, sobre el 32% de la población del país vacunada. Apenas estamos iniciando el segmento de edad de 18 años hacia arriba, es decir, el segmento de edad que está en las instituciones de educación superior. En el caso particular de la Universidad de Colima es importante decir que nosotros también tenemos una matrícula también muy importante en educación media superior. En ese sentido, nosotros no hemos llegado a los segmentos de vacunación que ahora tiene, por ejemplo, ya Chile y otros países de la región, lo cual dificulta las decisiones que toman nuestros gobiernos y evidentemente las que podemos tomar desde las instituciones de educación superior. Pongo un ejemplo contundente. En el caso de la Universidad de Colima, desde el 17 de marzo del año anterior, en nuestro país se pararon todas las actividades educativas de cualquier nivel y apenas nosotros estamos preparando lo que será un regreso a clases híbrido y gradual. Es decir, en un año, 6, 7 meses, no hemos tenido estudiantes en nuestra universidad. Eso tiene muchos significados, muchas dificultades, porque seguramente quizá en Chile ya lo vivieron, pero así como fue tan difícil la transición del modelo tradicional y presencial al de mediación tecnológica, pues parece que será igual de complejo, considerando el tiempo transcurrido, el regreso o el paulatino regreso a un modelo híbrido y parcialmente presencial. En ese sentido, junto con los gobiernos federal y estatal, nos encontramos redefiniendo esquemas de gestión, de planeación, de evaluación. Sin embargo, en el caso mexicano, como seguramente es prácticamente en cualquier parte del mundo, hemos tenido efectos importantes, negativos, derivados de la pandemia, que tienen que ver con aprovechamiento, con retención y evidentemente con deserción. El porcentaje que hoy en día tenemos en México de deserción en educación superior oscila dependiendo de la región y dependiendo de la institución, entre el 7 y el 11%. Entonces es un desafío descomunal. Nosotros nos estamos preparando para un regreso gradual, pero en ese sentido sería la respuesta puntual para esta segunda pregunta. Es decir, México es uno de los países con más afectaciones derivados de la pandemia en el mundo. Tenemos una población bastante considerable, 130 millones de habitantes, y una tercera parte de nuestra población está directamente vinculada al sistema de educación nacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Cristian. Continuamos con la intervención de la doctora Marisol Durán, no sin antes comentarles a todos los participantes que pueden ir colocando sus preguntas a nuestros destacados panelistas a través del chat de esta aplicación. Doctora, por favor.
No tiene audio en este momento, no hay audio. Ahí, sí. Muchas gracias, estimado colega. Realmente el tema de discusión respecto de la pandemia y su implicancia en la implementación y avance de los ODS y en las instituciones de educación superior nos llevan a plantearnos en diferentes ámbitos. Claramente hoy día en Chile nos encontramos en un proceso de cambio, nos encontramos en un proceso constituyente en marcha, y esto también va a formar parte de la agenda también de los gobiernos rectorales. Así como lo decía el rector anteriormente, nosotros también aquí en Chile, en Santiago, hemos asumido la rectoría hace cerca de 2 meses, un poco más, y tenemos claridad que este proceso constituyente en marcha, que estamos bastante optimistas de que vamos a tener una carta fundamental donde quede plasmado un Estado social de derecho en nuestro país. Y eso va a tener implicancias también sobre las instituciones de educación superior y cómo nos desenvolvemos también las instituciones de educación superior, que no hemos visto hoy día totalmente afectadas en este proceso, en este contexto de pandemia. Hemos estado también acá en Chile cerca de 2 años confinados. Hemos hoy día, a pesar de que se ha ido avanzando con el tema de las vacunas, con prioridad respecto de grupos etarios, hoy día ya en nuestras instituciones hemos empezado también un retorno gradual, seguro y flexible, así como nos comentaba Carlos, que también lo estaban haciendo así en todos lados, en todas las otras instituciones. Y eso también nos da una prioridad del muy corto plazo también de preocuparnos del proceso de enseñanza y aprendizaje, de ver cómo vamos a ir retomando y cerrando las brechas para poder avanzar en recuperar también contenido y brechas que pudieron haber quedado también rezagadas durante este periodo de pandemia. Creo que en esto tenemos una prioridad que es muy de corto plazo y que tiene que ver con preocuparnos con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes. Si bien hemos respondido a nuestros compromisos con ellos, sabemos que estas condiciones de pandemia nos trajeron también algunos desafíos en torno no solo a la modalidad, sino también requerimientos también en torno a la tecnología y a la iluminación y a la condición de internet y de conectividad que pudiesen tener cada uno de los estudiantes en los diferentes, por lo menos en nuestras regiones, diferentes regiones del país, y también lo vemos que eso ha ocurrido también en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Por otro lado, la pandemia ha mostrado que el crecimiento económico no puede emprenderse a costa de las riquezas naturales y humanas de nuestros países. Y en esta perspectiva, las instituciones de educación superior, en particular aquellas como las nuestras, de carácter público y estatal, pueden y deben desempeñar un papel determinante. Y eso implica repensar también nuestras prioridades. Creo que eso también forma parte de los análisis de desarrollo estratégico que tenemos cada una de las instituciones de educación superior como una institución en particular, pero también dentro del sistema de educación superior. Creo que eso es muy, muy importante y relevante para abordar y cerrar también brechas. Respecto al nuevo modelo de desarrollo, necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que haga viable también la resolución de la crisis pandémica y al mismo tiempo que permita avanzar, de acuerdo a lo que nos corresponde en este seminario, en los objetivos de desarrollo sostenible. Esto requiere también de una inversión pública y nuestras instituciones debiesen abordarlo y dar prioridad también en lo que es la investigación para la innovación científica y tecnológica, para promover sectores estratégicos como la producción de medicamentos, el desarrollo de la ciencia,
y los nuevos instrumentos para la protección sanitaria. Creo que eso también es una prioridad y ha quedado demostrado durante este proceso pandémico. Por otro lado, también deberíamos ver la transformación de las matrices energéticas con un claro énfasis en las energías renovables y también la planificación de las ciudades y los territorios más sostenibles. Eso también ha quedado claramente de manifiesto y demostrado que estamos muy al debe y que tenemos que hacer entornos y ciudades mucho más amigables con el medio ambiente también. Y allí juega la realización de los objetivos de desarrollo sostenible como la salud y el bienestar, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, la innovación y desarrollo, y ciudades y comunidades sostenibles, la producción responsable y la acción por el clima. Por ello, necesitamos una definición del Estado y de toda la sociedad que asuma con sentido de urgencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, así como lo había señalado anteriormente, una educación de calidad. Y en lo inmediato, las instituciones de educación superior debemos jugarnos muy a fondo por hacer lo posible, como nos proponemos acometerlo también en Chile dentro del marco del proceso constituyente en marcha, que es uno de los puntos centrales, creo que para el bienestar de nuestro país, de los ciudadanos, justamente ver y discutir y analizar qué entendemos por una educación de calidad y el rol también de las universidades del Estado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y para cerrar esta segunda intervención de 5 minutos, tenemos la intervención de la doctora Brigitte Baptiste. Bueno, para no repetir las excelentes respuestas de mis predecesores, me concentraría un poco en el análisis crítico del papel de la universidad privada, sobre todo porque en Colombia obviamente existe un papel muy particular y muy específico para la universidad privada, eh, que todavía es considerada una universidad con ánimo de lucro, curiosamente, cosa que en muchos países eh, es normal, pero en Colombia la ley no lo permite y las universidades privadas todas somos corporaciones civiles sin ánimo de lucro, que desarrollamos una función pública vigilada por el Estado, pero la sociedad las percibe como instituciones de educación superior con ánimo de lucro, lo cual es, insisto, una manera peculiar, digamos, de existir en la mente de las personas. Pero eso hace que como universidades privadas tengamos la obligación de entender por qué hemos llegado a esa situación, por qué cuando se pide mayores oportunidades de acceso a los jóvenes, una mejor distribución de los costos de la educación superior, nuevas modalidades, pues siempre existen brechas y asimetrías muy graves en las cuales no necesariamente hemos tomado las mejores decisiones. Esa autocrítica como universidad privada implica asumir mucho más estos aspectos de equidad, de innovación, de sostenibilidad que mencionaba la rectora y que implican a su vez una mayor participación en los debates nacionales y en la construcción de soluciones por parte de las universidades privadas. Es decir, salirnos un poco o mucho de nuestra área de confort para participar en este debate nacional que está tomando distintas formas en cada país y proponer una visión más integral, más promisoria, más responsable de la función educativa que estamos desarrollando. Con esto quisiera mostrar como ejemplo una nueva iniciativa que surgió durante la pandemia por parte de la Universidad de Ann, que se denomina Pilas con el Futuro.
En Colombia ponerse las pilas es asumir un reto, es buscar con mucha energía un camino alternativo para lo que está sucediendo. Pilas con el Futuro la presentamos hace un par de meses a la comunidad académica y a la sociedad en general en Colombia como una alianza de 16 universidades públicas y privadas que se comprometen a promover unas conversaciones profundas y muy participativas y abiertas sobre temas estratégicos. En general aparecen todos los temas de los ODS, por supuesto, pero también aparecen temas relacionados con el conflicto armado que sigue viviendo Colombia, con los temas de narcotráfico y con particularidades de nuestra condición que, por supuesto, espero que podamos ayudar a superar. No es la única iniciativa, eso es lo interesante. Los diálogos interuniversitarios cuentan hoy con al menos 4 o 5 ámbitos distintos con metodologías distintas, incluso una que está inspirada en el proceso chileno de redacción de la nueva constitución. Tenemos que hablar Colombia. Es una de estas iniciativas que está utilizando esta metodología tan precisa para también enriquecer el ámbito de los escenarios de futuro. Las universidades públicas, las universidades más grandes, digamos, también firmaron una carta de rectores y movilizaron a sus institutos de investigación, a sus grupos de expertos para enriquecer el debate, también producir documentos más relevantes. Y creo yo que ahí hay una situación muy interesante que va a hacer que la educación superior seguramente tenga mayores capacidades de proponer salidas a las crisis post-pandemia. Varias de esos temas los mencionaban anteriormente y no me voy a referir a ellos, salvo dos que son muy, digamos, que nos presionan mucho. Uno es el de el acceso a las redes digitales, la construcción de unos servicios públicos de acceso a las comunicaciones virtuales, porque sabemos que la educación está circulando después de la pandemia y va a seguir circulando de manera virtual o remota. Ese es un tema que llegó para quedarse y que tiene un potencial gigantesco. Pero, por supuesto, este potencial no se puede llevar a cabo si el 60% de nuestras poblaciones no tiene acceso a la tecnología, no tiene acceso a, eh, a los distintos componentes, además de la tecnología, porque no es solamente que haya el servicio, sino el costo del servicio, los dispositivos, los sitios donde trabajarlos, en fin, toda una política de tecnologías de información que va a ser muy urgente implementar en cada uno de nuestros países. Es decir, la expansión de la conectividad como un servicio público básico. Y diría yo que el, el tema financiero sigue siendo una de las, digamos, de las tareas pendientes, porque sea pública o privada la educación, tiene unos costos reales. El tema es que las personas que tienen mayor capacidad de pago, pues están accediendo a unas condiciones de educación extremadamente distintas de las que no lo tienen, y eso lo que hace es incrementar la brecha. Para nosotros en la universidad privada y en la conversación con el Estado, esto implica una situación muy compleja porque somos, digamos, acusados de perpetuar la brecha, de ser, digamos, de cierta manera cómplices con las asimetrías de acceso a la educación, en una situación en que, por supuesto, no queremos estar y no nos parece adecuado, ni siquiera éticamente hablando. La educación debe ser abierta, debe ser eh, eh, en la capacidad que tengamos pública y excepcionalmente debe contener elementos diferenciales basados en la capacidad de pago. Pero esto creo que implica unas reformas profundas de los sistemas educativos, de los sistemas de financiación de la universidad de nuestros países. Y ahí yo haría un llamado a una conversación
interamericana más profunda, porque sabemos que países como Chile, Argentina, incluso Brasil, México, han tenido una historia de educación pública muy robusta, y es el momento tal vez de repensar algunos mecanismos innovadores para equilibrar las cargas y las capacidades. Muchas gracias, doctora. Entramos a la última parte de este importante conversatorio, para lo cual les pido a nuestros distinguidos panelistas, tomando en cuenta las realidades globales que hemos planteado a lo largo de las preguntas anteriores, las realidades regionales e institucionales, cómo promover la vinculación de la universidad con los actores económicos en este contexto. Comenzamos entonces con una distribución distinta, esta vez aleatoria, que hemos organizado para este último bloque de 5 minutos y que se inicia con la intervención de la doctora Marisol Durán, le sigue la doctora Brigitte Baptiste y culmina la intervención del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz. Doctora Marisol. Muchas gracias. Bueno, creo que es muy importante la consulta que nos has planteado. Pensamos que las universidades hoy día no pueden estar encerradas en cuatro paredes. Creemos que es muy importante la vinculación que tienen las instituciones de educación superior con el territorio, la vinculación con el medio. Nosotros estamos hoy día preocupados de formar profesionales, y la formación de profesionales no puede estar ajeno a lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad. Y eso es sumamente importante. Creo que debe ser parte de los planteamientos que debemos tener hoy día como institución de educación superior en un contexto de un siglo XXI donde las demandas son totalmente distintas a lo que podía ocurrir en 2 o 3 siglos hacia atrás. Creo que ahí tenemos un desafío muy grande, muy importante, y para eso tenemos que desarrollar investigación e innovación que responda a los requerimientos también del territorio, y tenemos que formar profesionales también que tengan un compromiso fuerte con la responsabilidad social, con la tecnología y con la responsabilidad social. Creo que eso marca hoy día la diferencia de que estamos formando profesionales para que puedan responder también a los requerimientos de lo que hoy día plantea la sociedad, y vemos también las urgencias también que ha traído la crisis pandémica, y obviamente como instituciones no podemos estar exentos a eso. Por otro lado, tenemos la convicción que la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible no solo es necesaria, sino que se ha transformado en una urgencia después de la crisis pandémica. Y no sé si podemos hablar de post-pandemia, porque creo que todavía estamos insertos en medio de esta crisis pandémica, que ha traído problemas de tipo social, económico, ya hemos hablado también de salud mental en nuestras comunidades, y lo vemos también que somos un reflejo somos un reflejo también de lo que ocurre también en nuestra sociedad. Vemos como una posibilidad y como una opción que es muy necesaria, y que es muy necesario un nuevo pacto social y que permita un avance sostenido en el desarrollo del objetivo de las ODS, en que recae principalmente el impacto económico y social de la pandemia. Por ejemplo, el número 1 como el fin de la pobreza, el número 8 que el trabajo decente y el crecimiento, o el número 10 que es la reducción de las desigualdades. Y a esto podemos agregar también como un especial énfasis el objetivo número 5 sobre la igualdad de género. Creo que ahí estamos al debe. Si bien hemos ido avanzando en el último tiempo en nuestro país, creemos que tenemos una brecha aún muy grande donde efectivamente las mujeres tenemos que desarrollar
hoy que estamos en cargo de representación en nuestras instituciones, igualdad de oportunidades, trabajar con lo que son la implementación de los protocolos contra el acoso sexual, la violencia y el maltrato también laboral. Por tanto, el objetivo número 5 sobre igualdad de género hay que ponerle especial énfasis porque evidencia que las mujeres son uno de los colectivos, somos uno de los colectivos más importantes y que hemos sido también más impactados durante la crisis. Por lo menos así también ha estado demostrado en la estadística, en las tasas de desempleo, en el rol que ocupamos las mujeres dentro del hogar. Creo que hemos sido impactadas grandemente durante este periodo de pandemia. Por otro lado, la pandemia ha representado un nuevo obstáculo para los propósitos de la Agenda 2030. Eso ha quedado también de manifiesto hoy día aquí en la presentación de cada uno de los expositores, pero también ha develado un obstáculo que existe, que preexiste, y que en un mundo en que todo se convertía en un bien de mercado y se disolvían también las solidaridades que eran colectivas. Es decir, hoy día en esta crisis pandémica nos hemos dado cuenta que también tenemos que fomentar y trabajar mucho más en esta solidaridad que es colectiva y no pensar solo en este mercado, en este mundo centrado en bienes de consumo. Creo que es un tiempo de reinstalar la necesidad de lograr un desarrollo que equilibre la sostenibilidad medioambiental, la económica, la social, con la protección también de derechos y el crecimiento. Y en ese empeño, las universidades estamos llamados a ser protagonistas, que somos claves desde nuestras propias capacidades, produciendo, otorgando conocimiento y soluciones también para los objetivos de desarrollo sostenible, generando instrumentos para su implementación, incorporándolos también en nuestra gobernanza institucional y proporcionando liderazgo para articular alianzas entre la sociedad civil con el mundo público y privado. Creo que tenemos desafíos que son bastante importantes y que podemos seguir trabajando no solo aquí en Chile, sino también a través de este trabajo en red que se está promoviendo a través de estos conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos entonces este último bloque con la intervención de la doctora Brigitte Baptiste. Bueno, aprovecho el llamado que nos hace la rectora Marisol sobre la necesidad de un nuevo pacto social. Yo creo que es absolutamente urgente que construyamos un nuevo espacio de cooperación entre sectores a distintas escalas. Estamos viendo una confrontación progresiva y muy preocupante entre los modos de vida locales y la defensa de los territorios en contra de los gobiernos nacionales que parece que no están entendiendo los sucesos de los últimos años, no están entendiendo que la diversidad de de nuestros países impone también nuevas maneras de gobernanza, impone nuevas maneras de participación y abre oportunidades, sobre todo no ver esto como un conflicto inevitable, sino por el contrario como una forma de crear nuevos puentes y nuevas alianzas. En ese sentido, aquí la situación de las universidades privadas creo que es muy favorable porque tenemos una conexión con el empresariado, con inversionistas, con fondos de capital, que debería permitirnos orientar mejor la inversión e inspirar, digamos, el uso de todos estos recursos y capacidades que ya están dentro de nuestras sociedades para que nos apoyen en este proceso de transición a un mundo más sostenible. Yo creo que el sector privado tiene en sus manos una parte de las respuestas y nosotros como universidades debemos ayudar a que transiten hacia esa situación, digamos, de mayor equidad, sostenibilidad, involucramiento con las urgencias
de salud, de educación, etcétera, etcétera. Y yo creo que el sector privado también está reaccionando en muchas partes asociados con distintas iniciativas globales o regionales que los llaman y los impulsan a hacer este trabajo. El, el sector privado es el que está en capacidad de acelerar el primer empleo, de contribuir a mejorar la incidencia y el significado de la educación pública y privada, aclarando los términos de, digamos, de las demandas de formación que a veces las universidades no recibimos o a los que no recibimos o no respondemos con la suficiente presteza. Sabemos que la innovación tecnológica está imponiendo una gran cantidad de nuevas requerimientos para el funcionamiento de la sociedad y que tenemos que fomentar cambios de currículo profundos, cambios en el modelo educativo también profundos y sobre todo proveer mayores contactos entre todos los actores públicos y privados. Yo creo que ahí hay digamos, una nueva política emergente de articulación entre lo público y lo privado, en la cual, por ejemplo, las unidades de consultoría en aquellas universidades que las tenemos juegan un papel importante. Las unidades de relacionamiento interinstitucional, que antes eran más diplomáticas, ahora tienen el poder de ser más incidentes. Y por supuesto, todo el espectro de uso del campus, de los laboratorios, de las inversiones que se hacen en ciencia y tecnología por parte del sector privado, que nos ayuden a cerrar esta brecha. Muchas gracias, doctora Brigitte. Y terminamos este último bloque con la intervención del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz. Gracias. Coincidiría en el tema o en el término de la construcción de un nuevo pacto social, y yo lo vincularía directamente con el ODS número 17, que se denomina Alianza para lograr los objetivos. Es decir, estamos hablando de esta vinculación, de esta interacción con el sector económico, con la vinculación con el entorno que gira en torno a las universidades. Aquí es muy importante destacar lo siguiente: para las universidades públicas, que es el caso de dos de las que estamos participando en este conversatorio, esta vinculación es fundamental. Yo diría que es una necesidad y es una responsabilidad. ¿Por qué hablo de que es una responsabilidad? Porque en el caso mexicano, la propia Constitución de nuestra nación le establece funciones sustantivas a las instituciones de educación superior, y una de ellas es la extensión, es decir, la posibilidad de que la universidad genere impactos positivos en sus entornos. Entonces, en ese sentido, es una responsabilidad muy importante, y más en la coyuntura que estamos viviendo. Y es una necesidad también, como ya se ha mencionado, porque siendo universidades públicas, los financiamientos con los que nosotros trabajamos provienen en alto porcentaje del recurso público. Y hoy en día en México hay una dificultad importante al respecto, y eso significa una opción, un respiro para las instituciones de educación superior como la nuestra. Por eso yo también hablo de que es una necesidad la posibilidad de que con todas las fortalezas que tenemos en núcleos de investigación, en laboratorios, en servicios, lo hagamos de la mejor manera con nuestros entornos, particularmente, lo decían en la pregunta, con agentes económicos determinantes. También en México y seguramente en otras partes del mundo hay un debate muy crítico con respecto de la aportación de la universidad, tanto pública como privada, en su entorno. En ese sentido, yo también inscribiría ahí la pregunta que nos han formulado, porque lograrlo y hacerlo de manera eficiente significa tener argumentos
con el tema de la pertinencia de la universidad y significa también tener argumentos con el tema de la responsabilidad social de la universidad. Es decir, no solo es un tema mercantil, no solo es un tema económico, es un tema que pasa por las responsabilidades muy bien establecidas para las universidades públicas en el caso mexicano. Evidentemente tenemos que trabajar y mejorar mucho, como ya se refería, en el tema, por ejemplo, de transferencia de tecnología. En algunas regiones de nuestro país, la tecnología y los conocedores del tema se concentran en las universidades, particularmente públicas. En ese sentido, nosotros tenemos que afianzar, fortalecer nuestros esquemas de vinculación para generar beneficios sociales con las fortalezas que nosotros tenemos. Evidentemente, tenemos que abonar muchísimo al desarrollo tecnológico. Tenemos las capacidades para hacerlo, pero tenemos que construir caminos diferentes. Los caminos, digamos, del esquema o del modelo tradicional, yo diría que están agotados y se han agotado más con la pandemia. Evidentemente, tenemos que abonarle muchísimo en el tema de innovación, no solo desde la investigación, sino innovación en las tareas convencionales que hace la universidad pública y la universidad privada. Y por supuesto, el gran reto, el gran desafío que tenemos en educación, ampliar nuestros alcances, nuestras coberturas en educación, y como ya lo decía nuestra compañera rectora de la Universidad de Chile, el tema del empleo y el alcance o los beneficios para las mujeres. Eso me parece que es un tema transversal en toda América Latina, donde seguimos teniendo un déficit importante y donde las universidades públicas, por nuestra propia, públicas y privadas, por nuestra propia naturaleza, podemos abonar de manera fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Hemos culminado este primer conversatorio y no queremos dejar pasar la oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento a los destacados panelistas que nos han acompañado esta mañana por su tiempo y sobre todo por las relevantes intervenciones que estamos seguros orientarán el curso de las próximas sesiones de este 8º Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un grato gusto poder compartir con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Espero que nos podamos encontrar en vivo pronto. Sí, sí. Así es, así es. Muchas gracias. Un abrazo. Esperando. Estén muy Gracias bien. también. Muy amables. Adiós. Bueno, los invitamos en este momento a tener un descanso y volvemos a conectarnos a los links que dejamos aquí en el chat a las 11:25.